Hola, ¿qué tal? Buen día, tarde o noche. Nosotros somos el equipo 4 y les vamos a presentar el tema de número de puntos flotante en 32 y 64 bits. Nosotros somos Pérez Rodríguez Ricardo, Fuentes Salgado Carlos y Rangel López Esteban, servidor. Bueno, antes de adentrarnos un poco más a este tema, tenemos primeramente que saber qué es un número de punto flotante. Bueno, un número de punto flotante es aquella representación interna del procesador que modelan a los números reales. Hay que recordar que los números reales es todo ese conjunto que abarcan a todos los números, ya sean enteros, fracciones, decimales o esos números que no cambian, que son las constantes. En este caso, como lo es el pi, que se puede representar como 3.1416, una fracción, por ejemplo, un tercio que se puede representar como 0.33 o una notación científica, como en este caso 9.512 por 10 a la menos 5. La siguiente, bueno, ¿por qué son importantes? Si no entendieron o no se comprendió muy bien el concepto anterior, podemos decir que son las diversas formas de representar o poner un número sin que éste pierda su significado o su valor. Pero ¿por qué son importantes? Bueno, como la memoria de los ordenadores es muy limitada, no se pueden almacenar números muy grandes o muy pequeños. No nos podemos dar ese lujo. ¿Por qué? Porque entre más números, palabras haya en un código, nuestro programa no va a ser el más óptimo que digamos. Ahora sí que su lectura va a ser mucho mayor y todos los cálculos, análisis que se vayan a realizar, pues van a ser muy tardados o van a ser más lentos, dependiendo también del computador, del programa, entre otras cosas. Bueno, este formato tiene que ser preciso para números de órdenes de magnitud muy diferentes. O sea, no nos podemos dar el lujo de poner los ceros que queramos. Por ejemplo, aquí hay una notación que dice 900 por 10 a la menos 30. Podemos darnos cuenta que esos dos ceros están sobrando ahí. Podemos simplificarlo un poco más. En este caso, abajo aparece 9 por 10 a la menos 28. Lo representamos de forma diferente, pero sigue valiendo exactamente lo mismo. Pero bueno, ¿para qué nos servirá todo esto? Bueno, aquí hay usos y aplicaciones. Esto se aplica en todas las áreas. En unos lugares van a ocupar magnitudes muy grandes, en otros muy pequeños o incluso en otros van a ser combinaciones de ambas. Hay áreas en las que no se ocupa tanto, hay otras en las que sí, pero bueno, aquí hay un ejemplo de un ingeniero que construye puentes, autopistas, ya sea ingeniero industrial, ingeniero químico, bueno, quien sea que empiece a construir cualquier cosa. Bueno, aquí un ingeniero construye una autopista, en este caso un ingeniero civil o de transporte. Bueno, aquí hay ocasiones en las que no es necesario que una medida sea tan precisa para medir el ancho de una calle. Por ejemplo, 10.0001 metros. Muchas veces ellos lo redondean a 10. Pero hay otros casos en los que alguien empieza a diseñar microchips, otras áreas. Bueno, aquí sí necesitan bueno, aquí las personas necesitan ser muy precisas. ¿Por qué? Porque van a ocupar magnitudes muy pequeñas, como es el ejemplo de poner 0.0001 metros. Y bueno, aquí todo tiene que ser muy preciso, como ya mencioné, pero no solo se ocupan puras magnitudes grandes o puras magnitudes pequeñas, también luego se hace la combinación de estas. Por ejemplo, en la física, un físico en mecánica cuántica, en astrofísica, en cualquier área, va a manejar diversas magnitudes. Por ejemplo, va a haber problemas en los que tendremos que hacer un cálculo donde intervenga el valor de la velocidad de la luz, que es muy grande si la comparamos con la gravitación universal. Y luego, para una fórmula, pues tenemos que combinar estas dos. O sea, un número muy grande con muchos ceros, lo combinamos con un número pequeño igual con muchos ceros, ahora sí que después del punto decimal. Y pues el programa, al tratar de leer esto, no será lo más óptimo. Pero bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? Aquí en todas las áreas actualmente, ya sea médico-biológicas, sociales administrativas o en la ingeniería, se van a ocupar estos. ¿Por qué? Porque desde una simple calculadora que ocupamos, esto va a estar presente. Desde cualquier programa de computadora, desde cualquier aparato o cualquier sistema automatizado lo va a ocupar. Y pues lo que se busca es que nuestro código no tenga una lectura muy grande de ese tamaño, sino que sea lo más pequeño posible para que sea lo más óptimo y pueda realizar los cálculos correctamente sin que se tarde. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo funciona de manera general todo esto? La idea es descomponer el número en dos partes. Uno es la mantisa y el otro es el exponente. La mantisa también se le conoce como coeficiente o significado, y este contiene los dígitos del número, mientras que el exponente pues nos indica qué tan grande o qué tan pequeña va a ser la magnitud, y pues esto va a ser con respecto al punto decimal, que tanto se va a mover.
La siguiente, por favor. Aquí les puse una tabla para que esto quede un poco más claro. Hay que centrarnos primero en la sección de notación. Como podemos ver, aquí hay varias notaciones. 1.5 por 10 a la 4 es una de ellas. En este caso, la mantisa sería 1.5. Este sería, digamos, el valor real ahorita, mientras que el exponente sería 4. Este exponente va a ir acompañado por 10 a el exponente. Y aquí, en este caso, no podemos poner 1.500. Eso, como dije anteriormente, esos ceros están de más. Aquí no se suelen poner esos ceros. Pero en dado caso, como en el ejemplo de abajo de la mantisa, hay un menos 2.001. Ahí sí es necesario. ¿Por qué? Porque ese uno, pues, es importante en estos. Esos sí son unos valores importantes. Ya los ceros los podemos ir modificando a través del exponente. Pero como digo, lo que se busca es que sea la representación más pequeña posible sin que pierda su valor o su significado. Y bueno, ya después de entender todo esto, pues ahora vamos a ver cómo se empieza a aplicar en los programas de computadora, en los códigos y más. Le paso la palabra a mi compañero. Bueno, yo les voy a explicar un poco más de la representación de cómo se representa notación científica normalizada. Existen la normalizada y la no normalizada. La no normalizada es cuando en el lado izquierdo del punto hay más de un dígito. Lo que busca una representación científica normalizada es que el valor en decimal antes de que esté en notación científica se multiplique o se divida 10 veces hasta lograr a que todos los dígitos después del punto a la derecha se encuentren los dígitos a la derecha y que nada más permanezca un dígito a la izquierda. Aquí está representada la normalización. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de punto 0, 0, 15, 20, 32. Entonces, lo que nosotros buscamos es que nada más haya un dígito del lado izquierdo. Y también una regla importante es que después del punto no aparezca un 0, debe de aparecer un dígito a mayor a 0. Entonces, el ejemplo de la representación científica normalizada es 1.52032 por 10 a la menos 3, que el menos 3 es el exponente, que después lo explicaré de los lugares que en este caso se dividió para encontrar esa notación científica. En el otro ejemplo que tenemos es 732.0545. Respetamos la misma regla de que nada más haya un dígito del lado izquierdo y es 7.320545 por 10 a la 2. En este caso se dividió entre 10 para que se llegara a 7.32 y los números de veces que se multiplicó por 10 fueron 2 y es lo que expresa el exponente. Bueno, ¿qué se necesita para presentar un número de punto flotante? Un punto flotante tiene 4 campos que representa y se representan con el primer valor real del número a representar representa con una letra R. En este caso, en el ejemplo que tenemos abajo de 13.8543, el valor real sería 13, porque es un valor entero. Ya después nos seguimos a la mantita o también llamado significando, que son dígitos significativos del número. Por ejemplo, cuando se tiene un número punto flotante positivo, se le tiene que restar el valor real. Por ejemplo, en el ejemplo se le resta 13 y la mantita sería 0.8543. Y en el dado caso de que nuestro punto flotante sea un número negativo, se le va a restar el siguiente valor que le sigue. Por ejemplo, si tenemos 13.8543, para encontrar la mantita, se le resta el siguiente que sería menos 14. Y el resultado de nuestra mantita sería 0.1457. Luego sigue una anterior. Luego sigue la base del sistema de representación. El más común es el decimal, que es por 10, que se basa en por 10. Está el sistema binario, que es un 2, y el sistema octal 8. El sistema octal no se utiliza con frecuencia, los más usados son el decimal y el binario. Luego sigue el exponente, que se representa con E, que este puede ir positivo, negativo o hasta 0. Ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, voy a explicar un poco más lo que es el sistema binario. El sistema binario es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando las cifras 0 y 1. Es decir, solo dos dígitos, como lo dice su nombre, dice binario, son dos dígitos.
Ahora yo les voy a explicar cómo convertir de un número decimal a un número binario. Existen muchos métodos, pero el más común, empezamos aquí del lado izquierdo, vamos a convertir el número 65 decimal a un número binario. Este se llama la división de dividir el valor entre 2 hasta que lleguemos a 0. Por ejemplo, 65 entre 2 sabemos que es 32.5, pero cuando haya un restante, cuando no sea una división cerrada, se quita ese punto 5 o el decimal y se mantiene el entero. Por ejemplo, si hubiera salido 32.6, se queda 32 y el punto 6 se quita. Entonces 65 entre 2 es igual a 32.5 y se pone un 1 cuando hay sobrante. Luego sigue 32 entre 2, como no hay sobrante, se pone un 0. Y sigue 16, 16 entre 2 es igual a 8, 8 entre 2 es igual a 4, 4 entre 2 es igual a 2, 2 entre 2 es igual a 1, y ahí se representa. Para escribir el número de binario se empieza desde abajo, desde la última división que obtuvimos, el valor, hasta la primera que obtuvimos. Por ejemplo, aquí el primer valor que se obtuvo es un 1 y así se va escribiendo de abajo hacia arriba. Ahora vamos a convertir de binario a sistema decimal. Se escribe el número en orden, el orden binario, y de derecha a izquierda se va a poner una numeración empezando de 0, más 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como es un sistema binario, hacemos la base 2. Lo que vamos a hacer es que ese 2, dependiendo de la casilla que esté ocupando el número binario, se va a hacer la exponencia y se va a multiplicar. Por ejemplo, tenemos en la primera casilla, que es 2 a la 0, 2 a la 0 es igual a 1. Por el 1 que tenemos arriba, se queda 1. Luego tenemos 2 a la 1, que es 2, por 0 es 0. Recuerden que tienen que multiplicar siempre por el número que tiene que está representado el número binario. Y así llegamos a que ese número binario es igual a 725. O sea, se la suma después de ese proceso de multiplicación y de las potencias, sale 725. Ahora, esta es la conversión que más nos importa a nosotros cuando tenemos un decimal fraccionario a un binario fraccionario. Por ejemplo, tenemos 0.3125. Esta es una forma de las muchas que hay para convertir de decimal a un binario. Siempre se va a multiplicar por 2 hasta que lleguemos a que el sobrante llegue a 0. Va a llegar en el punto en que ahí va a haber decimales en que nunca se va a encontrar ese 0, pero hay determinados problemas que nada más nos van a pedir una parte. Pero hay cifras que sí son exactas, como por ejemplo este ejemplo, 0.3125 por 2 es igual a 0.625. Lo único que nos importa es lo que está después a la derecha del punto decimal, el 625. Ese 625 se va a multiplicar por 2 y nos da 1.25. Como les dije, lo único que nos importa es lo que está después del punto decimal. Por ese punto 25 lo multiplicamos por 2, nos sale 0.50. Y ese punto 50 lo multiplicamos por 2 y nos sale el entero. Ya vemos que después del punto decimal nos sale 0, entonces ahí acabó la conversión del decimal a fraccionario. Y aquí se escribe al contrario como lo expresé anteriormente. Aquí el primer valor de izquierda a derecha es el primero que obtuvimos, por ejemplo, 0, 1, 0, 1. Aquí sigue. Bueno, retomando un poco de lo que hablaron mis compañeros, hay que mencionar lo que es la IEEE. La IEEE, por sus siglas en inglés, es el Institute of Electrical and Electronic Engineers. Más bien en español, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Este instituto tiene muchas funciones. Como tal, pues, como el nombre lo dice, es un instituto donde tienen centros educativos, revistas, hacen talleres, dan premios, cosas de ese estilo. Entonces, lo que buscan ellos es mejorar los avances que se van dando en la humanidad. Y para lograr esto y evitar problemas entre la comunidad eléctrica y electrónica, hacen normas para que haya un
un estándar entre todos y no haya problemas como, por ejemplo, con Apple, que es ciertamente complicado para los usuarios o para algunos técnicos, pues el realizar reparaciones, comprar que el cargador, que los audífonos. Entonces, es lo que se pretende evitar con estas normas y estos estándares. Y bueno, la norma que nos interesa en estos momentos es la IEEE 754, que es para números de punto flotante. Y bueno, tiene su nombre, como lo podemos observar en pantalla, su nombre con sus ciertas características, vaya. Esta norma nos va a hablar de distintos tipos de puntos flotantes. El primero, que es la precisión simple, consta de 32 bits. Luego tenemos la precisión doble, que es de 64, la simple extendida, que es mayor a 43 bits, y por último tenemos la doble extendida, que es más usada como para números, por ejemplo, como el pi, que es 3.14 y no termina su valor. Entonces, ese es el uso que se le da a la doble extendida. Pero en estos momentos nos vamos a enfocar a lo que viene siendo la simple y a la doble, 32 y 64 bits. Bien, todas estas precisiones, todos estos números van a constar de tres cosas: el signo, un exponente y la matriza. El signo se va a poder representar con 0 o 1 en binario, y un 0 va a significar que es un número positivo el que se está representando, y un 1 es un número negativo el que nos estará dando. Entonces, como lo podemos observar en la primera imagen, el primer bit, el más significativo, o sea, es decir, el que está hasta la izquierda, será el del signo. Para el simple, para el punto simple, el exponente va a tener 8 bits, y para el doble se va a tener 11 bits. Seguido tenemos lo que es la matriza. En esta vamos a tener 23 bits para el simple y 52 para el doble. Estos números van a tener ciertas características dependiendo de si el exponente es todo 0, si es todo 1, si la matriz es todo 0. Por ejemplo, si el signo es positivo y en los exponentes todos son 1 y la matriz son todos ceros, independientemente de sea simple o doble o la que sea, va a ser el más infinito. Y si a esto le cambias el signo y es un 1, es decir, un negativo, entonces sería un menos infinito. Ahora bien, tenemos, independientemente de cuál sea el signo, pero si nuestro exponente es todo 1 y nuestra matriza ya sea cualquier combinación de unos y ceros, es un NaN, un not a number, un número no definido, en pocas palabras. Y siguiendo con esto de que no nos importa el signo, si es 0 o 1, el exponente, al ser todo 0, y la matriza también, pues esto en sí nos va a representar un 0 total. Es un valor que no existe, vaya. Y finalmente, si tenemos un exponente donde es todo 0, sin importar el signo, pero la matriza puede tener ceros o unos, es un número muy pequeño, muy cercano a 0. Se dice que es un número desnormalizado o no normalizado. Entonces, esto en la siguiente diapositiva lo podemos observar, que es un poco más de las características que presentan la precisión sencilla y la precisión doble, que, por ejemplo, tenemos lo que es el sistema de exponente, que nos dice aquí, nos menciona que es exceso en 127 para la sencilla y en 1023 para la doble. Esto es para poder llegar bien a la norma y normalizar nuestros números, tenerlos en un rango aceptable, vaya. Obteniendo así al exponente que tengamos, ahorita en unos segundos más se los explico más a fondo, se le va a tener que sumar o restar dependiendo de qué queramos hacer, si de binario a decimal o viceversa. Entonces, nuestro número más pequeño que nos va a poder representar en decimal será el 10 a la menos 45 en precisión sencilla, y en doble sería a la 10 menos 324. Y estos son los números que se presentan en la parte de abajo, los morados, los números normalizados. Y dentro de los normalizados, los que podemos representar van a ser de 10 a la menos 38 a 10 a la 38 para la sencilla, y de 10 a la menos 308 hasta a 10 a la 308 para la doble. Entonces, es un número muy amplio, muy grande, lo que podemos representar con estas normas. Y bueno,
te preguntarás, ¿cómo se hace todo esto? ¿Cómo convierto un decimal a esta parte? ¿Cómo uso todo esto que me estás diciendo? Bien, en este ejemplo tenemos el número 236.8761 en decimal y nos los está pidiendo para la norma IEEE 754. Este va a ser para 32 bits, para la sencilla. Bueno, antes que nada podemos observar que es un número positivo. Entonces, como te lo mencionaba, el 0 nos va a representar el número positivo. Entonces vamos a guardar ese bit, que va a ser el que va a estar hasta el lado izquierdo, que va a ser el más significativo. Retomando un poco lo que nos mencionó mi compañero Ricardo acerca de los binarios, vamos a convertir el 236 en la parte entera solamente. Vamos a dejar a un lado un momento lo que viene siendo la parte fraccionaria. Entonces, a convertir esta parte entera del 236 a binario, nos da este número pues, un poco largo. Y bueno, igual vamos a apartarlo un segundo. Ahorita volvemos a él. Y ahora sí, vamos a tomar lo que es la parte fraccionaria para convertirla a binario. Nuevamente, retomando un poco lo que nos platicó mi compañero Ricardo, que es multiplicando por 2 y guardando el número 1, y lo dejamos a un lado, tomamos nuevamente solo la fraccionaria, y seguimos con este mismo proceso, hasta que llegamos a un número aproximado a 0, muy cercano a 0, y ahí nos podemos detener sin problema. Bueno, ya teniendo nuestra parte fraccionaria y entera, vamos a sumarlas, vamos a juntarlas. Y ya juntando ambas partes, pues como podemos observar en el cuarto renglón, pues nos da este valor. Ahora, este punto es importante, porque es lo que nos va a indicar cómo va a quedar finalmente. Porque vamos a recorrer nuestro punto decimal que tenemos actualmente hasta antes del bit más significativo, hasta antes del primer 1 que se encuentra hasta la izquierda. Entonces, recorriendo este punto, tenemos que son 7 posiciones, vaya. Y para normalizar esta expresión, se debe poner 1 punto, lo demás, que será correspondiente a la mantisa, por 2 a la 7. Y así se dice que ya está normalizada nuestra expresión. Ahora va esto de lo que les platicaba de desplazar el exponente, que es sumarle a la cantidad de posiciones que se desplazó nuestro punto 127. Entonces, haciendo esta suma nos da un 134, que de igual manera se debe de convertir a binario. Y ya convertido a binario, este exponente pues, nos devuelve el valor que se presenta aquí en pantalla. Ahora ya estamos terminando, ya es el último paso. Vamos a acomodar tal cual todas nuestras cosas, signo, exponente y matiza. Recordemos que el signo era 0 porque es positivo. Nuestro exponente lo acabamos de calcular. Y como te mencionaba, la mantisa es la parte que se encuentra después del punto, ya que está normalizado. Entonces, ya teniendo esto, pues tenemos que completar nuestros 32 bits. Y para lograr esto, se colocan ceros hasta poder completar nuestra precisión sencilla. Y bueno, ahora pasemos un poco a la doble, al 64 bits. Y bueno, como puedes observar, ya es un número más complejo, pasando de lo que es nuestra norma a decimales. Entonces, no te me preocupes, es igual solamente ir de reversa, los pasos para atrás y poco a poco. Podemos observar que nuestro signo es un 1. Entonces, esto nos está indicando que va a ser un número negativo, que al final vamos a obtener un decimal negativo. Luego tenemos nuestro exponente, que son 11 bits. Y por último tenemos nuestra mantisa, que pues, casi son muchos ceros y muy pocos unos. Lo siguiente que debemos de hacer es tomar nuestra parte del exponente, tomarla y pasarla ahora a decimal, de binario a decimal. Y ya pasándola, nos da un valor de 1031. Y recuerda, en el ejercicio anterior le sumamos un 127, pero este era para 32 bits. Para el siguiente, que el de 64 bits, se le debe de sumar un 1023, pero como aquí estamos yendo de la norma hacia decimal, se los vamos a quitar, les vamos a sustraer esos 1023 que se le habían añadido anteriormente. Entonces, haciendo esto, 1031 menos 1023 nos va a dar un valor de 8, que fueron las posiciones que se recorrieron en nuestro valor, vaya. Ahora, vamos a tomar la mantisa,
que es lo que se encuentra pues, del lado derecho, y le vamos a agregar un 1 hasta la izquierda, que es el lado más significativo. Y entre la matiza y este 1 que acabamos de agregar, vamos a colocar un punto decimal. Colocamos este punto y lo debemos de recorrer esas 8 posiciones que hemos visto anteriormente. Y bueno, ya recorriendo este punto, ya vamos a obtener pues, una expresión un poco más simple. Y ya estamos por acabar. Solamente nos quedaría tomar esta parte entera, la parte entera que puedes observar en pantalla, que es la de izquierda, y pasar la decimal. Pasando la decimal nos va a quedar un valor de 428. Y ahora nuevamente vamos a tomar la parte de la derecha, la parte fraccionaria, y la debemos de pasar ahora también a un decimal fraccionario. Para hacer esto, acá abajo te puse una pequeña tablita, una pequeña ayuda. Lo que tienes que hacer es prácticamente acomodar tus números y a cada uno como a binario, como a normal, el binario normal, pero en vez de que sea 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, va a llevar un signo negativo. Es decir, el primer bit que está hasta la izquierda va a ser 2 a la menos 1. Luego 2 a la menos 2, a la menos 3, a la menos 4, a la menos 5 y así, n cantidad de veces. Y ya, solamente nos queda calcular estos números, que aquí los podemos observar en pantalla, y realizar esta suma. Ya obteniendo este número de 0.906250, pues solamente igual que nos queda juntar todo, que viene siendo nuestro signo negativo, la parte entera y la décima fraccionaria. Y todo el número que tuvimos al principio, todo este número largo de 64 bits, al final nos terminó dando menos 428.906250, o 5, vaya. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Espero que la hayas entendido bien. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarnos. Somos el equipo 4. Muchas gracias y que tengas buen día, noche o tarde.